Ok, bienvenidos entonces. Estamos en el módulo 2, lección 1 de este curso especializado en coaching profesional y hoy nos toca un tema también importante como todos los demás anteriores que ya hemos venido trabajando y este tema se llama ¿cómo funciona el coaching? Cuán importante es que conozcamos el paso a paso, el proceso por el cual podemos acompañar y llevar a un cliente hacia el objetivo, básicamente, que tienen nuestros clientes. Sin embargo, es importante ver qué elementos se desarrollan en ese proceso y cómo realmente podemos decir que estamos haciendo un proceso de coaching exitoso. Por esa razón, es importantísimo que no descuidemos los temas principales, los elementos principales para que esto suceda. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo muy importante. El coaching es un proceso que acompaña a las personas en sus cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las palabras más importantes que podemos estudiar respecto a este tema de cómo funciona el coaching es la palabra proceso. O sea, hay un paso a paso que es importante que lo podamos conocer, lo podamos saber, pero también hay un objetivo principal que no debemos nosotros descuidar, mucho menos desviarnos cuando se trata de acompañar a un cliente, y esta palabra es cambios. Si bien es cierto, todo cliente que viene a un proceso de coaching tiene un objetivo diferente, ¿correcto? Un objetivo como por ejemplo puede ser familiar, puede ser matrimonial, puede ser financiero, puede ser laboral, puede ser profesional, etcétera. Tiene un objetivo en relación a esas áreas principales de su vida. Sin embargo, el objetivo del coach en acompañar en un proceso de coaching es que su cliente logre los cambios necesarios para convertirse en la persona que tiene que ser para lograr esos objetivos o ese objetivo tan específico que puede manifestar en el proceso de coaching. Entonces, mientras nuestro cliente pueda de repente desear lograr un objetivo profesional, como por ejemplo un ascenso, un objetivo matrimonial, como mejorar la comunicación en la pareja, etcétera, nuestro objetivo como coaches es que nuestro cliente pueda desarrollar cambios profundos y permanentes que le permitan convertirse en ser la persona que tiene que ser para ser ese marido que espera esa pareja, o esa compañera que espera la pareja, o ser ese jefe que esperan los colaboradores, etcétera. Entonces, más allá del objetivo del cliente, también está el objetivo del coach de acompañar a su cliente en un proceso de cambios. Y esta es una de las palabras más desafiantes para muchas personas porque cambio para muchos los asusta, para muchos los hace sencillamente sentirse como desafiados a su zona de confort y no muchos o casi la gran mayoría no nos gustan los cambios y esto es natural. Esto no es algo para sentirse culpable ni para sentirse mal, sino que esto es algo natural. ¿Por qué? Porque los diversos estudios sobre el comportamiento humano, sobre la mente humana, nos hablan que justamente nosotros, los seres humanos, tenemos una resistencia natural a los cambios. Todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, todas las actividades, acciones que hacemos comúnmente todos los días, siempre nos llevan según un patrón, una ruta, y muchas veces cuando rompemos esa ruta o esa rutina, es que nos vemos envueltos en la resistencia. Por esa razón es muy importante entender que la resistencia al cambio es natural, pero también el deseo de cambiar también es natural. Sin embargo, ahí nos encontramos a un desafío. Es necesario cambiar para convertirnos en las personas que necesitamos ser. Es importantísimo que nosotros logremos ese proceso en un proceso de coaching. Que no seamos las mismas personas, sino que cuando entremos en un proceso de coaching, seamos una persona distinta y no solamente decir una persona distinta, sino ser la persona que tenemos que ser para lograr el objetivo que queremos. Entonces, el ser
el hacer y el tener tiene un orden de prioridades. Nuestro orden de prioridades es el ser la persona que tenemos que ser para lograr hacer lo que queremos hacer y tener lo que queremos tener. Por esa razón es importantísimo que nosotros podamos ver cómo es que funciona esta dinámica del cambio. Y para eso, según algunos estudios importantes, nos hablan y nos grafican de una manera muy clara cómo es este proceso de cambio para muchas personas. Y por eso estamos hablando aquí de las 4 habitaciones del cambio. O sea, las 4 etapas, los 4 momentos que muchas veces nosotros podemos estar en relación a un objetivo, a un deseo, a un sueño, a una meta, y que es importante que nosotros podamos conocer no solamente por un aspecto de aplicación personal, sino también a la hora de poder acompañar personas en estos procesos de cambio. Generalmente, toda persona comienza con esa zona de confort. Estamos bien, de repente tenemos una apreciación propia, una interpretación de que estamos bien, y por lo tanto, no cambio porque estoy bien, ¿no? Entonces, quiero cuidar ese estado de bienestar, de satisfacción, estoy pasando por un buen momento, de repente, no necesariamente una persona viene estando mal en un proceso de coaching, no viene estando en crisis. Muy posiblemente quiere mejorar, quiere estar mejor, pero puede ser que la zona de confort, esa zona de satisfacción, le pueda jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque de repente está con esa idea, no cambio porque estoy bien, quiero cuidar cómo estoy en este momento. Tal vez no estoy como quisiera estar, no soy la persona que debería ser o que quiero ser, pero estoy bien, así que voy a cuidar esto que tengo, esto que estoy viviendo en este momento. No se parece a quien quiero ser, no se parece a la vida que quiero tener, sin embargo, quiero cuidar esto que estoy teniendo en este momento. Y muchas veces ese pensamiento o esa idea nos atrapa en esta habitación y no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no nos deja progresar. Y el cliente puede estar en esa habitación, en la habitación de la satisfacción. No cambio porque estoy bien en mi trabajo, no gano lo que debería ganar, pero estoy bien. Estoy bien en mi salud, tengo algunas complicaciones, no estoy como debería estar, pero estoy bien, ¿no? Entonces, siempre hay ese mecanismo de satisfacción que muchas veces nos lleva a estar mucho tiempo en ese estado. Ahora, obviamente tenemos que estar satisfechos, tenemos que estar agradecidos, tenemos que vivir estados de bienestar, de felicidad, de prosperidad. Sin embargo, cuando nos conformamos con esa satisfacción, sabiendo que hay mucho más todavía por conquistar o mucho más por trabajar en nosotros para lograr ser la persona que queremos ser, entonces necesitamos dar un paso más adelante. Por esa razón que muchas veces se puede llegar a este punto de la negación, ¿no? Donde mucha gente puede de alguna forma pensar y decir, no cambio porque estoy mal, no cambio porque estoy mal. Entonces, mucha gente piensa y dice, estoy tan mal que ya no hay solución para mí. Estoy tan mal que ya las cosas sobrepasaron todo lo que yo podía imaginar y realmente lo que está pasando conmigo ya no tiene solución. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros podamos tener claro que mucha gente puede estar en esta habitación de la negación, donde de alguna forma nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos esta posibilidad de negación. Hay gente que puede estar en esta posibilidad de negación. No cambio porque estoy mal. Entonces, pensamos muchas veces que no hay esperanza, pensamos muchas veces que no hay salida,
pensamos que la crisis va a durar toda la vida, pensamos que de repente esta situación no va a cambiar, no se va a acabar esta situación, entonces se niegan al cambio. Por esa razón tenemos que estar muy conectados con en qué habitación se encuentra nuestro cliente a la hora de estar trabajando con él en un proceso de coaching. Ahora, también puede que esté en la habitación de la confusión. Quiero cambiar porque estoy mal. Ahora, en esta habitación, ¿por qué se le llama la habitación de la confusión? Porque aunque tiene el deseo o la disposición de querer cambiar y reconoce o es consciente que está mal, muchas veces no sabe claramente qué es lo que necesita cambiar. Y aquí es donde muchas veces puede la persona culpar a los demás. O sea, ay, sí, necesito un cambio, estoy mal, pero fulano de tal tiene la culpa. O la situación esta tiene la culpa. Entonces, cuando una persona está en esta habitación, se genera confusión porque no hay claridad sobre qué exactamente necesita cambiar. Sabe que está mal, sabe que quiere cambiar, pero no sabe qué necesita cambiar de manera específica. Y por esa razón es importante que podamos tener claro cuando desarrollamos un proceso de coaching y en qué habitación se encuentra nuestro cliente para que de esa manera podamos tener claro, está en la habitación de la confusión. Sabe que necesita cambiar, sabe que está mal, pero no sabe qué cambiar exactamente para lograr los resultados que espera o los resultados que desea. Por último, tenemos la cuarta habitación, que es la habitación de la innovación. Las personas que se encuentran en esta habitación quieren cambiar porque están bien. Fíjense qué interesante es eso. O sea, estas personas que están en esta habitación de la innovación están bien, al igual que de la satisfacción, pero tienen la disposición de cambiar. Saben que puede haber algo mejor, saben que puede haber algo muchísimo mejor de lo que están viviendo hasta este momento, que su matrimonio puede mejorar aún más, que sus finanzas puede mejorar aún más, que su trabajo, su área laboral puede mejorar aún más. Entonces, tienen un deseo comprometido de poder lograr un bienestar mayor, un logro mayor, un resultado mejor. Entonces están dispuestos a probar, a pesar de que no saben qué es lo que podría suceder dando ese paso, pero innovan, hacen algo nuevo, algo diferente, algo que no estaba dentro de su ruta. Y es donde desafían justamente a su cerebro y donde comienzan a dar pasos totalmente distintos, diferentes a los que daban comúnmente y que le abren a un abanico de posibilidades de poder lograr aquello que se habían propuesto lograr. Entonces, las personas que se abren a lo nuevo, que se abren a la posibilidad, que se abren a poder no solo mirar o buscar una mejoría cuando están mal, sino cuando están bien. Entonces, se desafían a sí mismos y abren una puerta donde pueden lograr ver cosas que jamás habían visto. Por esa razón es importante entender en qué habitación estoy yo en este momento. ¿Estoy en un proceso de cambio o me estoy deteniendo? De repente estoy muy satisfecho o muy en mi zona de confort, ¿no? Estoy ahí, no necesito cambiar, no quiero cambiar, estoy bien como estoy, no es lo que quería, pero al menos pago mis cuentas, ¿no? O estás en negación, no cambio porque estoy mal, no, ya lo que me pasa a mí ya no tiene solución, lo que está sucediendo conmigo ya no tiene una salida, no hay esperanza, etcétera. O estás en una una habitación de confusión, quieres cambiar, sabes que estás mal, pero no sabes qué necesitas cambiar, qué es lo específico que necesitas cambiar. Y por último, o estás en una zona o en una habitación de innovación. Quieres cambiar porque te encuentras bien, pero quieres algo mejor, algo mayor. Quieres realmente ser y probar
en esta aventura, a pesar del miedo, a pesar de lo nuevo, lograr ser la persona que siempre quisiste ser. Entonces, tenemos estas 4 habitaciones del cambio y cómo esta nos da luz a nosotros los coaches para poder acompañar a nuestros clientes en procesos de coaching. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estas habitaciones dentro de este ciclo del cambio? Fíjense, por favor. Cuando hablamos de este ciclo del cambio, estamos hablando básicamente de un paso a paso que nos va a permitir lograr con nuestro cliente un proceso conversacional. Recordemos que coaching no es solamente una metodología, sino que es una metodología conversacional. Por eso es importante que el coach aprenda a conversar con su cliente y a través de esa conversación logre ese cambio significativo, profundo, que está necesitando nuestro cliente como resultado de este proceso de coaching. Entonces, si el coach logra conversar, logra desarrollar una conversación poderosa, va a lograr cambios significativos. Y lo que está aquí en esta pantalla es un paso a paso de una conversación que puede lograr justamente un objetivo profundo, que es el cambio en una persona. Y está desarrollada a través de preguntas que justamente van a sacar lo mejor de nuestro cliente, y a través de esta respuesta que nos dé, vamos a poder desarrollar, construir un proceso de cambio significativo. Entonces, por ejemplo, fíjense, tenemos la primera pregunta. ¿Qué quieres? Parece una pregunta sencilla, parece una pregunta demasiado sencilla como para colocarla, pero tenemos aquí una situación. Hay mucha gente, y a ustedes les va a sorprender esto que les voy a decir, pero hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Que no sabe lo que quiere. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Entonces, cuando tú le preguntas qué quieres, por ejemplo, es como ir al restaurante, ¿no? Con un amigo, con una persona que de repente, no sé, estás en un proceso sentimental y pregunta, ¿y qué vas a querer? Hay gente que se hace un mundo porque no toma una decisión, no sabe qué va a comer. Imagínese con otras situaciones u otras decisiones que tenga que tomar, ¿no? ¿Con quién me casaré? Si tengo que tener un hijo, 2 hijos, o si tengo que aceptar ese trabajo o Buenas no noches del con todos. país o no, etcétera. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta esta pregunta desde esa realidad que mucha gente no sabe lo que quiere. Ahora, también existen personas que te van a decir, yo sí sé lo que quiero, ¿correcto? O sea, yo quiero esto, pero muchas veces ese quiero esto no está específico, es muy general. Yo acostumbro a decir que la respuesta a ese ¿qué quieres? Muchas veces es como las respuestas de las Miss Universo, con todo respeto, pero, por ejemplo, puede decir yo quiero la paz mundial, ¿no? Pero no hay especificidad en la respuesta, no es específico o específica en lo que quiere. Por ejemplo, hay gente que te puede responder, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Ahora, ¿cómo yo podré medir esa respuesta? ¿Cómo yo puedo evaluar una respuesta así? ¿Cómo yo puedo saber si logró o no el resultado en su vida cuando es muy general? Ahí yo tendría que preguntarle para poder realmente escarbar, profundizar dentro del cliente, tendría que preguntarle qué significa para ti ser feliz. Porque para mí ser feliz puede ser una cosa y para ti feliz puede ser otra. El concepto que yo tengo de felicidad puede ser muy distinto al concepto que tú tienes de felicidad, y esa es la importancia de poder clarificar esta pregunta. Entonces hay gente que piensa que sabe lo que quiere, que dice que sabe lo que quiere, pero no es específico en decir o el responder a esta pregunta.
Por esa razón es importante que nuestra respuesta a esta pregunta sea específica. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres realmente? Y tu respuesta puede estar alineada a una área de tu vida, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, etcétera, pero tiene que ser específico. ¿Qué quieres? Se presenta como una respuesta muchas veces confrontativa porque tal vez nunca has decidido tú lo que quieres. Tal vez mucha gente en el transcurso de tu vida decidió por ti. Decidieron por ti la carrera que estudiaste, decidieron por ti si te casabas o no, decidieron por ti si tenías un hijo o no, decidieron por ti el trabajo que estás, etcétera. Y nunca te tomaste tú la postura y la posición de decidir lo que quieres. Entonces, esta pregunta para muchos puede ser una pregunta muy confrontativa y que va a despertar tu mente y tu conciencia a que ahora tú tienes el poder de elegir la vida que quieres. Y no tan solamente depender que otros decidan. Ah, no, tú decides qué vamos a comer, tú decides el vestido que me voy a poner, tú decides la carrera que voy a estudiar. No, no. Entonces se corta la dependencia y asumes responsabilidad. Te haces cargo de tu vida y comienzas a decidir lo que quieres. Entonces, esta pregunta, como ya verán, no es una pregunta tan sencilla como pensábamos que era. Es una pregunta profunda porque nos confronta, nos desafía, nos mueve y nos hace responsables de la vida que queremos tener. Por esa razón, cuando hablamos de este ciclo de cambio, comenzamos con esta pregunta: ¿qué quieres? Ahora, una vez que hemos clarificado, una vez que hemos especificado la respuesta a esta pregunta, es importante que nos preguntemos esta pregunta de posición. ¿Dónde estás ahora en relación a lo que quieres? Entonces yo puedo decir, yo quiero esto de una manera específica, pero también tengo que saber dónde estoy ahora en el presente en relación a lo que quiero en el futuro. Porque siempre lo que quiero va a estar en el futuro, ya sea de aquí a 1 hora, ya sea de aquí a 3 años, pero siempre va a estar en el futuro. En cambio, la pregunta ¿dónde estás? Es una pregunta de reflexión, de introspección, es una pregunta donde comenzamos a mirarnos cómo estamos ahora, dónde estamos en relación a ese objetivo. ¿Qué nos está faltando para lograr ese objetivo? ¿Cuántos pasos, cuánto tiempo, cuántas acciones nos separan de lo que quiero? ¿Cuántas acciones, cuántas decisiones me separan de lo que quiero? Entonces, esa pregunta tampoco es una pregunta tan sencilla, porque también nos desafía, nos mueve para poder comenzar a mirarnos cómo estamos en este momento. ¿Dónde estás tú ahora en relación a lo que quieres? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para lograr lo que quieres? ¿O estás solamente esperando que algo suceda de una manera mágica y milagrosa para que todo se confabule a tu favor y cuando abras los ojos una mañana todo haya cambiado? Si eres de esas personas, entonces vas a estar esperando toda tu vida que sucedan las cosas que quieres y va a llegar un tiempo en que ya no de repente vas a tener la fuerza suficiente, las capacidades y competencias suficientes, las oportunidades ya cruzaron por tu camino y no las aprovechaste. Entonces, es hoy la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿dónde estoy yo en relación a lo que quiero? Y cuando tenemos esta pregunta y tenemos una respuesta bastante también clara, porque tenemos que aprender a dibujar nuestra realidad, tenemos que aprender a describir nuestra realidad, y no estamos hablando de interpretaciones, estamos hablando de describir la realidad. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora en este momento en relación a lo que quieres? Y ahí es donde te confrontas con tu realidad, porque muchas veces no queremos mirarnos al espejo cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos realmente? ¿Dónde estamos realmente? Y no estoy diciendo esto para que comiences a cometer uno de los grandes errores de las personas, que es compararse.
La idea aquí no es que te compares. ¿Dónde estás tú? Generalmente esto sucede cuando de repente uno comienza a buscar las redes sociales a los amigos de la infancia o del barrio o los que estuvieran contigo en la universidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es de su vida? Y tú comienzas y de repente comienzas a deprimirte porque ves de alguna forma, entre comillas, que están teniendo éxito, que les fue muy bien en la familia, que les fue muy bien en el trabajo, que les fue muy bien en las finanzas, etcétera, que de repente colocan una foto de Instagram que están en un tour en Europa y tú de repente ni siquiera has ido a 30 minutos cerca de tu casa. Y de repente viene la comparación y dices, pero ¿cómo? ¿Dónde estoy? ¿No? Pero no es eso la idea. La idea de esta pregunta no es para que te compares en relación a otros, sino en relación a ti mismo, a tu yo del futuro. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en relación a tu yo del futuro? ¿Dónde estás en relación a ese sueño, ese objetivo, a esa meta que has respondido cuando se te preguntó qué quieres? Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a responder de una manera bastante clara también. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son los recursos que tienes para poder lograr tu objetivo? Porque muchas veces esta pregunta también nos confronta porque muchas veces pensamos que lo que necesitamos para lograr nuestro objetivo está afuera de nosotros. Entonces, tenemos la tendencia a pensar que para lograr mi objetivo necesito la ayuda de fulano de tal, que necesito la ayuda de fulana de tal, y de esa manera voy a lograr mi objetivo. Cuando esta pregunta lo que nos lleva a es interiorizar en nuestras fortalezas, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras competencias, en nuestras conexiones, en nuestras experiencias, en nuestras emociones, todos los recursos disponibles que tenemos dentro de nosotros y que nos va a permitir lograr el objetivo que queremos. Entonces, esta pregunta nos confronta en nuestro interior y nos lleva a poder hacer una reflexión de quiénes somos, de qué tenemos, que todo lo que tenemos a la mano para poder lograr el objetivo que queremos. Entonces, una vez que hagamos una lista de los recursos que tenemos dentro de nosotros para lograr nuestro objetivo, es que vamos a tener mayor claridad, y no solamente mayor claridad, vamos a tener mayor seguridad también. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta también. ¿Qué creencias te limitan? Porque si no has estado logrando los resultados que quieres, es porque ha habido bloqueos en ese proceso. Tal vez has tomado decisiones, tal vez has pensado que esto va a funcionar así, 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 pero hay algo interno que te ha estado bloqueando y eso se llaman creencias limitantes. Tienes que aprender a identificar cuáles son esas creencias que te limitan o te impiden que tú logres tu objetivo. También la siguiente pregunta, ¿qué creencias te empoderan? ¿Has tenido éxito de repente en otras cosas, en otras áreas, en otros proyectos, en otros objetivos? Y es importante que tú revises también cuáles creencias fueron las que te ayudaron a lograr esos objetivos y esas creencias que te empoderaron para lograr otros proyectos te pueden ayudar también para lograr este proyecto que estás queriendo ahora. Entonces es importante, así como tener conciencia de las creencias que te limitan, también es importante tener claridad y conciencia sobre las creencias que te empoderan. Vamos con otra pregunta. ¿Quiénes serán tus aliados? Es importante que en un proceso de coaching, el coachee entienda, comprenda que no estás solo en el camino, que el logro del objetivo, si bien es cierto, no crea dependencia, pero sí crea compañerismo. Hay personas que pueden ser familiares, amigos, etcétera, que se convierten en nuestros aliados para lograr el objetivo que estamos proponiéndonos. Son personas que van a estar con nosotros, que no nos van a juzgar, que no nos van a abandonar, que van a estar con nosotros básicamente para ser testigos y apoyadores de que este proceso nos está cambiando. También es importante preguntarnos qué hábitos nuevos pondrías en marcha, qué hábitos necesitas. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de acciones repetitivas
estratégicas y constantes que te van a ayudar a convertirte en la persona que quieres ser para lograr el objetivo que quieres lograr. Entonces, ¿qué hábitos necesitas integrar en tu vida para que seas la persona que quieres ser? Y por último, la última pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de todo este proceso? ¿Cuál ha sido el impacto? El impacto, a pesar de que lo que querías lograr era en términos laborales, ¿ha tenido un impacto en tu área familiar? ¿Ha tenido un impacto en tu área económica? ¿Ha tenido un impacto en tu área personal, emocional, etcétera? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido ese proceso del logro? ¿O cuál crees tú o quisieras tú que sea el impacto que pueda tener este proceso? Por eso es importante hacernos estas preguntas y de esta manera vamos a lograr un proceso de cambio, un proceso de transformación. ¿Ok? Perfecto. Bueno, estamos entonces hablando de este proceso de coaching, de cómo funciona en realidad el coaching, y hemos estado resaltando la palabra cambio o cambios. Y es importante que podamos ver y aprender sobre dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio que nosotros tenemos que evidenciar cuando hacemos un proceso de coaching. Para que el coaching funcione y cómo funciona el coaching, es importantísimo que se pueda visualizar y ver dos tipos de cambio en nuestros clientes. Y el primer cambio que nosotros necesitamos evidenciar es un cambio mental, en la mente, en la conciencia. Y es importantísimo que en este sentido se pueda trabajar las creencias del cliente. Y por otro lado, otro tipo de cambio también sumamente importante es el cambio comportamental o en el comportamiento de nuestro cliente. Y esto tiene relación con sus hábitos, ¿correcto? Entonces, estos dos tipos de cambios son necesarios que podamos nosotros evidenciar cuando se trata de acompañar a un cliente en un proceso de coaching, ¿correcto? Primero, el cambio mental, el pensamiento, que tiene que ver con las creencias, y segundo, el comportamental, que tiene que ver con el comportamiento y específicamente con los hábitos. Vamos a ir entonces en primer lugar a trabajar el primer cambio, que es el cambio mental y que tiene que ver con las creencias. Cuando hablamos de las creencias, hablamos de ideas, ¿ok? Ideas acerca de cómo es y cómo funciona el mundo y cómo se debe actuar en relación a esa idea que tenemos grabada en nuestra mente. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo una determinada lista de creencias, ¿no? A lo largo del desarrollo de nuestra vida, y muchas de ellas, y casi siempre, las consideramos que son ciertas, que son verdaderas, que son reales. Y muchas de esas ideas se convierten entonces en convicciones. Estamos convencidos que el mundo es así como lo ideamos, como lo vemos, como estamos viviendo. Entonces, estas creencias pueden limitarnos, ¿correcto? O pueden empoderarnos. Pueden cumplir cualquiera de estas dos funciones. Y es importante que nosotros podamos tener claro, tener conciencia, tener claro cuándo una creencia nos está limitando y cuándo una creencia nos está empoderando. Entonces, es importante un proceso de cuestionamiento, es importante un proceso de reflexión, de introspección, es importante un proceso de transformación para que podamos tener la posibilidad más bien de transformar estas creencias limitantes en creencias empoderantes. Esa sustitución de creencias es uno de los pasos más poderosos que el ser humano puede hacer.
porque todo lo que estamos viviendo es el resultado de lo que estamos creyendo. Yo creo, vivo. Yo creo mi mundo cuando creo, de creer. Entonces, yo estoy creando el mundo que vivo en base a lo que creo. Por eso es importante entender que si yo no cambio o no hago ese proceso de sustitución de creencias, me voy a quedar entonces atascado, me voy a quedar bloqueado y muchas veces voy a quedar frustrado porque no estoy logrando los objetivos que quiero. Por esa razón, más allá de querer hacer algo para lograr mi objetivo, ya hemos dicho, tengo que ser la persona que necesito ser para lograr mi objetivo. Y para eso, yo necesito entrar en un proceso de desbloqueo de las creencias que he estado creyendo, desarrollando, convencido y afirmando. Entonces es importante que yo entienda cómo es que se genera una creencia y cómo puedo yo cortar ese proceso para no seguir teniendo los resultados que me están de repente llenando de frustración o de insatisfacción. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo se crea una creencia? ¿Ok? ¿Cómo se crea una creencia? Toda creencia, fíjense por favor atentamente aquí, toda creencia comienza con algo que sucede. Algo te sucedió, algo te sucede, y es importante que en esta parte de aquí entendamos que no podemos hacer nada frente a lo que nos sucede. O sea, lo que sucedió, sencillamente está allí. No podemos cambiarlo. No podemos retroceder en el tiempo. No podemos tratar de hacer que no suceda. No podemos impedir que algo suceda. Por ejemplo, tú no puedes impedir que de repente mañana te envíen un correo y te digan, ¿sabes qué? Hasta solamente fin de este mes estás en este trabajo. Tal vez no lo puedes impedir, porque ya es algo que te sucede, algo que te sucedió. O que de repente te llamen por un tema de salud, te llamen por un tema familiar, etcétera. Hay cosas en la vida que nos suceden y no podemos nosotros controlar lo que nos sucede. Fíjense por favor que es importante esto, porque muchas veces una de las más grandes frustraciones del ser humano es querer controlarlo todo. Es querer, si bien es cierto, es importante planificar nuestra vida, pero no vas a poder controlar ciertas situaciones que te van a suceder, que están fuera de tu voluntad, que ni siquiera te habías imaginado, que ni siquiera lo habías planificado o siquiera lo habías deseado. Te va a tocar de repente cosechar algunas cosas que no sembraste, pero es parte de la vida, es parte de situaciones que nos van sucediendo por más buenos que nos consideremos que somos. Entonces, no puedes cambiar lo que ha sucedido. Ojo con esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces aquí es el estado de frustración. Mucha gente no comprende que no tiene control sobre lo que le sucede fuera de su voluntad. Yo no puedo hacerme cargo de cómo me tratan, de cómo me hablan, de cómo me relaciono con los demás. No puedo tener control sobre eso. ¿Ok? Entonces, lo que me sucede es lo primero, el primer elemento importante a la hora de que se genera o se crea una creencia. Lo segundo, fíjese, lo segundo es lo que se observa en base a lo que sucede. Entonces, ¿qué observo frente a lo que me sucede? Es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Qué observo? Entonces, yo puedo de repente, frente a algo que me sucedió, supongamos que me llegue un correo electrónico diciéndome, Bernabé, solamente hasta este mes trabajas. Estás despedido. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No. Pero sí tengo que observar cómo observo. Tengo que, ¿qué es lo que yo vi? Yo vi de repente maltrato,
yo vi que de repente me menospreciaron, yo vi que de repente no me valoraron en el trabajo. Son 18 años que yo estoy en este trabajo y no me han considerado, ¿no? Entonces, yo puedo observar injusticia, puedo observar humillación, puedo observar muchas cosas. ¿Me están siguiendo? Entonces, yo puedo observar muchas cosas de lo que me ha sucedido. Y así se va creando una creencia. Entonces, esta observación de lo que ha sucedido, muchas veces es allí donde ya comienza a engendrarse la creencia, aquí. Porque aquí no puedes cambiar, pero lo que observas sí puedes cambiar. El cómo observas lo que te sucedió, sí lo puedes cambiar. Si tú resignificas lo que te ha sucedido, entonces vas a poder generar un cambio a tu favor, ¿correcto? Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a darle secuencia a este proceso sin haber resignificado, sin haber entendido que esto no tienes control, pero esto sí tienes control, entonces cuando tú miras de forma diferente las cosas que te sucedieron, ahí es donde puedes generar una creencia empoderante. Y si observas de una manera equivocada, puedes generar una creencia limitante. Entonces, supongamos que yo observo injusticia en el despido. Y yo considero que es injusto que después de 18 años de trabajo, de esfuerzo, de haberle dedicado a la empresa mi vida, ¿no? Haberme negado muchas cosas, ahora me despidan sin más ni más. Punto final. ¿Correcto? Supongamos que eso comienza a suceder. Entonces, el tercer elemento es lo que pienso. Entonces yo comienzo a pensar, comienzo a generar un pensamiento de lo que observo, fíjense. Entonces yo observo injusticia y comienzo a pensar, nunca me valoraron, nunca reconocieron mis talentos, nunca me dieron oportunidad para poder demostrar lo que yo valía. Siempre que yo daba algunas ideas, no me la consideraban. ¿Se están fijando? Entonces, mis pensamientos se van a generalizar. Nunca, siempre. Entonces, mi pensamiento va cargado de esa negatividad de lo que he observado. Nunca me dieron oportunidad, siempre me hicieron un costado, etc. Entonces, ese pensamiento va a comenzar a anidar en mi mente, ¿correcto? Y ese pensamiento va a generar un sentimiento. Entonces me voy a sentir humillado. Me voy a sentir humillado porque después de 18 años de entregarle mi vida a la empresa, me tratan así. Me han humillado, ¿no? Podría haber salido por último por la puerta grande, pero no. Me humillaron. Entonces me siento humillado. Me siento indignado con esta situación. Fíjense, lo que siento es basado en lo que pienso. ¿Se están dando cuenta de la secuencia? Entonces, lo que siento, me siento humillado, me siento indignado, comienzo a desarrollar un lenguaje. Verbalizo, ¿no? O sea, verbalizo todo lo que estoy sintiendo. De repente alguien por ahí, después de ese correo, me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, no, estoy muy mal. Me siento humillado, me siento mal. Le entregué todo y comienzo a verbalizar, comienzo a hablar. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje evidencia lo que siento, lo que pienso y lo que observo. ¿Correcto? Entonces, ¿quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. Porque sus palabras evidencian su interior. ¿Correcto? Entonces, somos seres lingüísticos. Somos personas que desarrollamos un lenguaje y el lenguaje
es el resultado de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que observamos. Entonces, conversando con una persona, tú te das cuenta qué es lo que siente, qué es lo que piensa y cómo observa el mundo. Entonces, si esa persona te dice, yo no creo en las empresas que dicen que tratan bien a sus trabajadores. ¿Por qué digo eso? Porque yo me siento humillado, indignado, porque yo pienso y digo, fue una injusticia lo que me hicieron y porque observo de una forma distinta lo que me pasó. ¿Me siguen? Entonces comienzo a verbalizar aquello que siento y pienso. Y después lo comienzo a expresar a través del cuerpo. Porque ya no es solamente las palabras, ahora mi cuerpo habla. ¿Correcto? Ahora mi cuerpo habla. Y esto que voy a decir está comprobadísimo científicamente. ¿Qué voy a decir? Que existen enfermedades psicosomáticas. Enfermedades en nuestro cuerpo, dolores en nuestro cuerpo, que no han sido engendradas por un malestar o por un desorden de nuestro propio organismo, sino que son engendradas por situaciones que nosotros tenemos en nuestro interior no resueltas. Son personas que van al médico y le dicen, doctor, me duele aquí, me duele acá, siento aquí, siento allá. Lo revisan de pies a cabeza y no tienen absolutamente nada físicamente, pero interiormente tienen muchas cosas que resolver. ¿Me siguen? Entonces, lo que observé, lo que pensé, lo que sentí, lo que hablé, me está afectando a mi cuerpo. Está afectando mi cuerpo. Estoy expresando a través de mi cuerpo la injusticia, la indignación, la humillación. ¿Me siguen? Entonces, esto se está expresando a través de mi cuerpo. Por eso, el coach tiene que ser un observador de todo este patrón, de todo este proceso en una conversación. Yo no puedo solamente guiarme en una conversación y decir, ah, mira, él me dijo esto. No, hay un trasfondo de lo que está diciendo. Él puede hablarme algo, pero yo tengo que escuchar lo que siente. Yo tengo que escuchar lo que piensa y tengo que observar lo que observa. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde yo comienzo a profundizar en mi conversación para lograr entender empáticamente desde dónde me está hablando mi cliente. Entonces, esto que expresa en el cuerpo se ve reflejado en lo que hace. Y en lo que hace es el hábito, el comportamiento. Entonces, se vuelve, si supongamos que estoy haciendo el ejemplo de mí, me vuelvo una persona desconfiada. ¿Por qué? Porque me humillaron, fueron injustos conmigo, ya no confío en las empresas, no confío en los jefes, ¿no? Me traicionaron. Entonces, lo que hace es mi comportamiento habitual en situaciones de ambiente laboral. Si consigo un nuevo trabajo, yo voy a decir, no me voy a comprometer 100%, solamente un 50%. ¿Por qué? Me van a preguntar. Ah, ¿por qué? Porque mira, yo estuve trabajando 18 años en una empresa y nunca me valoraron. Entonces, mi comportamiento refleja mi creencia. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde yo tengo que comenzar a trabajar. Y obviamente, mis resultados, lo que resulta, que es el octavo elemento, lo que resulta es algo negativo. No duro en el trabajo. Y después me pregunto por qué. ¿Por qué no me llevo bien con los jefes? ¿Por qué no me llevo bien con la empresa, con la organización? ¿Por qué no me llevo bien con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué me volví una persona desconfiada? Me volví una persona que no se compromete 100% porque pienso que cuando me comprometí al 100%, me humillaron, fueron injustos conmigo, entonces yo ya no voy a comprometerme más. ¿Me siguen? Entonces, mis resultados evidencian toda esta cadena que estamos hablando aquí. Fíjense.
Y todo comienza con algo que sucede. Todo comienza con algo que sucede, que no podemos controlar. Tú y yo no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo observamos lo que sucede, nuestro observador. Y allí es el momento detonante si esto se convierte en una creencia limitante o se convierte en una creencia empoderante. ¿Me siguen? Entonces, aquí es importante, vital para el coach, comenzar a trabajar no desde los resultados, no desde sus hábitos, no desde lo que está pasando en su cuerpo, no desde lo que habla, no de lo que siente ni de lo que piensa, sino de cómo observa el mundo. Porque si comenzamos a hacer ese trabajo de cambio, entonces su creencia va a comenzar a cambiar. Y ahí vamos a poder lograr ese proceso que necesitamos y requiere el cliente para poder lograr su objetivo. No va a lograr su objetivo si continúa teniendo bloqueos. Por ejemplo, si yo fuera un coach con todo este tema que estoy poniendo hipotéticamente, y yo quisiera decirle, mire, yo quiero conseguir un trabajo mejor porque me despidieron. Y no lo voy a lograr porque ya estoy bloqueado por dentro. ¿Me siguen? Estoy bloqueado por dentro. No lo voy a lograr porque no voy a poder fluir en un nuevo trabajo mientras no resuelva mi observador. Y allí es donde yo tengo que aprender a trabajar como coach. A partir de allí se genera el pensamiento y allí es donde nosotros tenemos que hacer esa sustitución de creencias. Entonces hemos estado hablando sobre los dos tipos de cambio. Hemos estado hablando sobre el cambio mental, que tiene que ver con el pensamiento, específicamente en las creencias, y ahora vamos a hablar sobre el cambio comportamental, que tiene que ver con los hábitos. Y vamos a definir el hábito como una actividad que se ha repetido tantas veces que se realiza de una manera automática e inconscientemente, a pesar de que cuando fue decidido esa actividad, fue conscientemente. Entonces, es importante que veamos, un hábito es una actividad, una acción repetida, constante, permanente, automática e inconsciente. Pero cuando se creó, cuando se engendró, fue decidido de manera consciente. Ahora, es importantísimo que cuando hablamos de hábitos, estamos hablando del segundo cambio importante que necesitamos evidenciar en un proceso de coaching, es no comenzar por los hábitos, no comenzar por lo que se hace, sino por lo que se cree. Entonces, pero aún así es importante poder ver este bucle del hábito. ¿Cómo es que se engendra, cómo es que se crea un hábito? Ya sea que sea un hábito positivo o ya sea que sea un hábito negativo. Llámese hábito positivo aquel que coopera, que te empodera, que te cataliza, que te lleva a progresar, a crecer, a avanzar, o el hábito negativo que lo que hace es estancarte, atrasarte, dejarte sin el logro de los objetivos que te propones. Entonces, estamos hablando del bucle del hábito. Como primer elemento importante de este bucle del hábito es la señal. Todo hábito comienza con una señal. Este es como un activador, ya sea a nivel auditivo, visual, de contacto físico, de repente de un olor, pero es un activador, ¿correcto? O sea, te activa a algo específico. Entonces, es el detonador, el activador, la señal. Puede ser de repente que estás caminando por una tienda y observas en una panadería y ves el chocolate, una torta de chocolate. Y justo una hora antes has estado en tu nutricionista, que te ha dicho, no comas chocolate, ¿no? Pero pasas por allí y ves la torta de chocolate. La señal, el activador, el detonador. Y por consecuencia de esta señal viene el segundo elemento, que es el deseo.
apenas ves esa torta de chocolate, por más que sabes que te puede hacer mal, se desarrolla el deseo. ¿Qué cosa es el deseo? Es el anhelo que crea nuestro cerebro cuando nos llega la señal. Comenzamos a desear, ¿no? Y muchas veces nos imaginamos comiendo ese rico chocolate, esa torta de chocolate. Que a pesar de que sabemos que nos hace mal, lo podemos hacer. Entonces, seguimos la secuencia. La señal, deseo, y hay una respuesta, que es el tercer elemento. Respondo a ese deseo. ¿Cómo respondo? A través de mi comportamiento, a través de una acción específica. Entro a la panadería, le pregunto cuánto está esa torta de chocolate, lo pago con mi tarjeta o con efectivo, me siento o de repente me lo llevo y me lo voy comiendo en el camino. Respuesta, una acción específica como respuesta al deseo que tuve provocado por la señal. Y una vez que yo respondo a ese deseo, viene consigo el cuarto elemento, que es la recompensa, que es básicamente el sentimiento de satisfacción, de bienestar. ¡Ay, qué rico estuvo esa torta de chocolate! Si alguien me pregunta, ¡ay, estuvo para chuparse los dedos! ¿No? ¡Qué riquísima esa torta de chocolate! Ahora, obviamente, después de todo esto de aquí, ahí es donde vemos si esto añade o no añade valor a nosotros. Ahí es donde de repente la recompensa se transforma después de satisfacción en culpabilidad, ¿no? Pero este es el proceso con el cual se crea un hábito, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿dónde es que debemos trabajar en nuestros activadores? Debemos aprender a manejar, gestionar nuestros activadores. Debemos aprender a conocer qué nos activa para hacer algo. Por ejemplo, hay gente que entra a una relación tóxica 2, 3, 4, 5 veces. La pregunta es ¿por qué? Porque hay un activador. Hay algo que activa, hay una señal, ¿no? Y crea un deseo, una respuesta y una recompensa, hasta cierto punto de bienestar, de satisfacción. Entonces, por eso es importante, cuando trabajemos hábitos en un proceso de coaching, es importantísimo que veamos las señales, los activadores, los detonadores. ¿Por qué vuelve a hacer lo mismo si sabe que le hace mal? Si sabe que le hace daño, ya sea un daño emocional, un daño en su cuerpo, ya sea un daño en el trabajo. ¿Por qué repite esa acción una y otra vez constantemente, aún muchas veces siendo consciente de que es dañino para su salud, dañino para su matrimonio, dañino para su economía, pero continúa haciéndolo repetidamente y muchas veces inconscientemente? ¿Por qué? Porque la señal continúa y no se ha gestionado y no se ha trabajado esta señal. Ahora, el coach tiene que estar atento a este proceso del bucle del hábito. Bueno, estamos finalizando ya esta lección 1 del módulo 2 con esta frase de este autor, poeta extraordinario, con libros extraordinarios. Fíjense, por favor, la frase que él dice. El hombre está hecho por sus creencias. Como él cree, así es. Esta frase nos habla de que todos nosotros tenemos la vida que tenemos o los resultados que tenemos por causa de lo que creemos. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar nuestras creencias. Y en la medida que comencemos a revisar, cuestionar y trabajar nuestras creencias, vamos a poder lograr los objetivos que realmente estamos anhelando.